Buenos días, hermanos. No sé cuántos de ustedes que están aquí estén luchando con su carne en este mismo momento. Hay algunos que fracasaron, ¿verdad? Cayeron en el camino. Son como cuando Jesús dijo, la semilla cayó, brotó, pero no dio fruto. Qué triste que haya cristianos que hayan decidido no venir a congregarse porque se juega la Copa del Mundo. Es muy triste. Y hay unos que estén aquí quizás no querían estar aquí, pero se obligaron a estar aquí. Y de eso se trata la mortificación y la vivificación, ¿verdad? Se trata de no hacer lo que queremos hacer si eso va en contra de lo que Dios dice y nos obligamos a hacer lo que Dios dice. No siempre es agradable, no siempre nos nace, nos obligamos a hacerlo. Y ellos quizás estuvieron orando todo el día ayer y toda la noche para que yo acabe rápido. Pero me siento muy inspirado, hermano. Tengo ganas de extenderme con libertad. No. Vamos a hacer lo que hacemos en el tiempo que hacemos, como hacemos las cosas. Es Día del Señor. Este compromiso lo tenemos mucho antes de la Copa del Mundo. Por eso no dejamos que se atraviesen cosas en compromisos que ya tenemos. Entonces, la semana pasada vimos la última parte del tema de predestinación. Estamos estudiando el Ordo Salutis. Dijimos que íbamos a ver también los 5 puntos de la gracia. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, porque hoy vamos a avanzar al segundo paso del Ordo Salutis, que es el llamado. Y necesito que hagamos un resumen sobre lo que hemos visto para saber dónde estamos ubicados, porque esta parte del llamado también la vamos a llevar en 2 o 3 partes para poder dejar claro el por qué. Digo, hay mucha confusión con respecto al llamado. Se llegan a conclusiones muy equivocadas en cuanto a la evangelización y por eso necesitamos detallarlo. La semana pasada nos enfocamos a responder la última de 3 preguntas, ¿verdad? Si Dios eligió y predestinó, y vimos que la predestinación es doble, para salvación o para reprobación, cuando hablamos de la reprobación, la pregunta es, ¿acaso no afirma la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan? Y dimos respuesta bíblica a esa pregunta, porque para poder contestarla estudiamos lo que es la soberanía. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y demostramos con la Escritura que Dios es soberano sobre la naturaleza, sobre la vida y la muerte, sobre lo que nosotros consideramos aleatorio, sobre nuestros planes y pensamientos, nuestras acciones y decisiones, sobre el sufrimiento y la maldad, y sobre nuestra decisión de pecar. También vimos que Dios es soberano en la salvación. Entonces, si Dios ya ha ordenado las cosas, ¿cómo es que Dios ha dado órdenes que la gente no cumple y hay órdenes que la gente sí cumple? Dijimos que separamos la voluntad de Dios en 3 categorías, bíblicamente: voluntad decretiva, voluntad preceptiva y voluntad de disposición. La decretiva es aquello que Dios decreta según su soberana voluntad y nadie puede impedirla. Va a suceder tal como Dios lo ha decretado. Y la característica de esa voluntad es que es secreta. Nadie la conoce a menos que Él la revele o hasta que se cumpla. La voluntad preceptiva expresa y revela lo que es correcto a los ojos de Dios, lo que Dios dice que es apropiado que hagamos. No robes, no des falso testimonio, no codicies nada de tu prójimo, etc. Pero esa tenemos la decisión de ir en contra de ella o no. Podemos desobedecer. Ha sido revelado a nosotros en cuanto a qué es lo que se debe de hacer, cuál es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, pero nosotros tenemos la capacidad de desobedecerla, de quebrantarla. Y la voluntad de disposición, que es aquello que Dios considera la mejor oferta, aquello que le agrada a Dios. Dios no quiere que el impío perezca, dice la Biblia, y está hablando de la disposición. Dios no tiene malas intenciones para con el ser humano. Dios no está planeando cómo destruirlos. Dios ha puesto todo al alcance de los seres humanos y todo lo bueno que Dios nos da, nosotros lo usamos para mal cuando pecamos. Pero Dios ni nos tienta ni nos obliga a pecar. Entonces, con estas distinciones de la voluntad, cuando analizamos 2 de Pedro 3:9, donde Pedro afirma que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, demostramos que no contradice
el tema de la elección y la predestinación, sino que la confirma. Si tú analizas el original, cuando dice que Dios no quiere que nadie perezca, quiere es ahí la voluntad decretiva. El griego es voluntad predeterminada. Entonces, Dios ha establecido, ha decretado que nadie se pierda, pero ¿quiénes son nadie? Vimos en el contexto un versículo antes, en el versículo 8, Pedro se refiere a sus queridos hermanos, ¿verdad? Es un hecho que Pedro dice que de sus queridos hermanos, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y ahí estamos incluidos nosotros. Así que ese pasaje no va en contra o no pone conflictos en el tema de la elección y la predestinación, sino que la confirma. Ahora, dándole la vuelta a la página con el tema de la predestinación, nos vamos al siguiente paso del Ordo Salutis, el paso número 2, el llamado. Recordemos los pasos que hay. Elección y predestinación. Esto sucede en la eternidad, antes del tiempo. Luego tenemos el llamado, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Ese es el Ordo Salutis, el orden de la salvación desde la perspectiva del creyente. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvar a sus elegidos? ¿Es un orden lógico o cronológico? Porque cuando decimos de elección y predestinación, no hay tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos del llamado, ya es en el tiempo, en la historia. Cuando decimos regeneración, conversión, justificación, adopción, estamos hablando de algo que sucede en el mismo instante, pero lo separamos lógicamente para entender lo que sucede. Cuando hablamos de santificación, tenemos dos sentidos. Una que es inmediata y otra que es progresiva. Cuando hablamos de perseverancia y glorificación, estamos hablando en el tiempo, ¿verdad? El fin de todo es que seremos glorificados. Ese es el orden que encontramos en la Escritura que revela cómo es que Dios nos salvó, para que podamos tener claro que Dios no es un Dios de desorden, como dice la Biblia, que no hizo un caso con unos y otro caso con otros, sino que hay una serie coherente, lógica, consistente de cómo Dios hace las cosas. Y vimos también las doctrinas de la gracia, o los 5 puntos de la gracia. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Y vimos que estos dos están interconectados. Los 5 puntos de la gracia nos explica cómo o el porqué de las cosas, y el Ordo Salutis nos dice el orden lógico y coherente que Dios siguió. No son temas aparte, están completamente entrelazados. Por eso, al estudiar el Ordo Salutis, dijimos, vamos a ir analizando cada uno de los puntos de la doctrina de la gracia para poder ver la conexión que hay entre ellos. Y repito, como la primera vez que los dije, sé que son muchos puntos. Y hay que dice, no, es demasiado, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo me lo voy a aprender? No es para que lo memorices, es para que lo entiendas. Debes comprender cómo es que Dios hizo las cosas. Y claro que te va a tomar tiempo tener en claro todos. Hasta ahorita nada más llevamos uno del Ordo Salutis, la elección y la predestinación. Y llevamos 2 de los 5 puntos de la gracia, porque estamos profundizando. Entonces, cuando vemos que Dios hace las cosas en un sentido ordenado, el beneficio que trae para nosotros entender cómo es que Dios hace las cosas nos ayuda muchísimo en el tema de la evangelización, nos ayuda muchísimo en el tema de luchar con nuestro pecado. Cuando caemos y fracasamos, tendemos a desesperarnos, a frustrarnos, a sentirnos abandonados por Dios, pero estos temas son los que nos ayudan a entender que si Dios te eligió y te predestinó, te va a glorificar. Y no depende de ti ni de mí, depende de Él, y Él no falla. Esto es lo que se llama la seguridad de la salvación, que nos ayuda a vivir la vida cristiana de una manera mucho más bíblica, sin tanto tropiezo. Entonces, hasta el día de hoy, estos son los temas que hemos visto. Vimos una introducción donde explicamos todos los pasos. Vimos el tema de la depravación total, que es el punto número 1 de las doctrinas de la gracia. Luego vimos la consecuencia, el libre albedrío. Si todos estamos totalmente depravados, ¿qué hay de mis decisiones? Y eso lo estudiamos en 3 partes. Después de estudiar la depravación total y cómo tenemos la capacidad de decidir, por lo tanto somos responsables de nuestro pecado, nos llevó al tema de la elección incondicional, que es el segundo punto de las doctrinas de la gracia. Si todos somos totalmente depravados y nadie busca a Dios y somos esclavos de Satanás, sumisos a su voluntad, no buscamos a Dios, etc.,
¿Cómo es que alguien se salva? Porque Dios eligió salvar a unos. Y es incondicional porque no depende de las cosas del ser humano, no depende de algo que el ser humano haya hecho o no haya hecho, porque todos pecamos, dice la Biblia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que es independiente del humano. Dios escogió según su soberana voluntad. Por eso la elección es incondicional. Y la Biblia nos enseña que no nada más te eligió y dijo, bueno, ahí le voy ayudando en el camino para que se cumpla. No, te predestinó. Y vimos otras 3 partes ahí de predestinación. Eso sucede en la eternidad, antes del tiempo. Dios ya elige y ordena quién va a ser salvo y quién no, y ya resolvimos los conflictos que aparentemente se generan cuando Dios predestina a reprobación. Entonces, hoy vamos a empezar a estudiar el tema del llamado. Y para el tema del llamado hay que hacer una distinción. Cuando hablamos de que Dios me salvó, me eligió y me predestinó primero, y luego me llamó, ahí hay un lapso, un hueco que tenemos que aclarar. Porque para cuando Dios me llama, ya sucedieron varias cosas en la eternidad que hace que yo sea llamado. Ya vimos elección y predestinación, pero ahí hay un pacto en particular que se tiene que estudiar, porque como lo dije hace varias semanas, no todos fueron llamados, ¿verdad? No hay evidencia que nos lleve a pensar que los mayas o los aztecas conocieron del Evangelio. No fueron llamados, no se les dio la invitación. Sin embargo, ya demostramos que son culpables, aunque nunca hayan conocido un versículo de la Biblia, ¿verdad? O no hayan tenido la revelación especial. Entonces, a la hora de estudiar el llamado, nos vamos por partes y tenemos que dividir lo que sucede en la eternidad y lo que sucede en la historia. Y nos vamos a enfocar en la parte número 1, lo que sucede en la eternidad y la consecuencia de que Dios haya elegido y predestinado. Entonces, así como estamos, vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos estar aquí. Te rogamos que nos ayudes a comprender de forma clara lo que tu palabra nos enseña. Tu propia palabra afirma que se requiere el Espíritu Santo para entender que una de las obras que tú haces es iluminar nuestras mentes y persuadirnos de que es verdad. Así que te rogamos que nos ayudes a comprender, Señor, según tu voluntad, de manera que podamos saber que el sacrificio que tú has hecho es eficiente, es seguro para aquellos que tú has llamado y que nos ayude a disipar las dudas que quizás muchos de nosotros nos generó una doctrina que no se apegaba 100% a la Biblia. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, separemos los 5 puntos de la gracia en 3 bloques. Primero, la depravación total. Eso es el problema de la humanidad. Todos hemos pecado, todos tenemos tendencia hacia el mal. Dado el problema que tenemos, ¿qué es lo que hizo Dios? Eligió incondicionalmente y expió el pecado de aquellos que eligió. De ahí viene la palabra limitada. Expiación limitada. Expiar es quitar, ¿verdad? Quita el pecado, paga la deuda. Acuérdense que hay 2 palabras, expiación y propiciación. Expiación es quitar el pecado, propiciación es aplacar la ira. Más adelante nos meteremos al tema de la propiciación. Cuando hablamos de la expiación, Dios le quitó el pecado a los hombres. La pregunta es, ¿a todos los hombres? ¿A ningún hombre o a algunos hombres? Y ahí viene el concepto de limitada. Todos los cristianos, creo, afirman el tema de la expiación, ¿verdad? Todos somos salvos por medio de Jesucristo, pero no todos están de acuerdo en si la expiación era para todos o para algunos. Ningún cristiano afirma que para nadie, ¿verdad? Porque entonces ni siquiera se sentiría cristiano, dado que negaría que alguna persona podría ser salva. Pero sí se dividen entre aquellos que dicen es para todos y los que dicen no, no es para todos. Y a veces ni siquiera están hablando de lo mismo, de ahí se genera mucha confusión. Entonces nosotros afirmamos que la expiación es limitada, pero este tema de la elección y la expiación es en la eternidad. Aún no crea Dios el universo. Y luego cuando hablamos en los 5 puntos de la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, eso es en el tiempo, en la historia. Entonces los 5 puntos de la gracia nos dicen, primero el problema, la depravación total. Segundo, el plan de Dios, elección incondicional y expiación limitada. Tercero, la ejecución, la aplicación, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Y en la gracia irresistible está el llamado. Por eso vamos a conectar expiación limitada y gracia irresistible
con el tema del llamado. Nos vamos a enfocar hoy en la expiación limitada. Por eso, hermanos, si a alguien le interesa estudiar un poco más, hay 3 categorías con respecto a la salvación, y espero no confundirlos, pero quiero que sepan que existen esos temas. Así como estamos estudiando el Ordo Salutis, hay otros 2 Salutis que hay que estudiar. Pactum Salutis, Historia Salutis y Ordo Salutis, que es el que estamos estudiando. Ordo Salutis es cómo es que Dios salva a los seres humanos desde la perspectiva del ser humano. ¿Qué es lo que Dios hizo para salvarme? Pactum Salutis es cuál es el origen de la salvación. ¿Qué es lo que sucedió en la eternidad que lleva a la salvación? Historia Salutis es cómo es que históricamente Dios llevó a cabo la salvación. Hoy vamos a entrar un poco en el Pactum Salutis. ¿Qué es lo que sucedió en la eternidad? ¿Qué dice la Biblia que sucedió antes de la creación de las cosas? Que está asociado a la salvación de los hombres. Historia Salutis es ver cómo en toda la Biblia Dios fue llevando a cabo el plan de salvación de a poco, ¿verdad? Adán y Eva pecan, Dios perdona a Adán y Eva, les dice que va a tener un hijo, que de ahí viene la promesa y tienen a Set. Ellos pensaban que era Abel, pero Caín mata a Abel, se deprimen y le dice no, les da un hijo que es Set, y de Set viene Noé, y Noé tiene hijos, y de ahí sigue Abraham, y luego de Abraham tienes a Moisés, y ahí te vas en toda la historia, cómo Dios fue ejecutando su plan hasta que llega el punto de la vida de Jesucristo, la encarnación, y cómo vive una vida justa, paga por nuestros pecados, resucita y obtiene nuestra salvación. Ese es el Historia Salutis. Quizás más adelante vamos a estudiarla con detalle. Entonces, Pactum Salutis en la eternidad, Historia Salutis, lo que Jesús hizo en el tiempo, Ordo Salutis, como Dios me salva. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, con respecto al llamado, primero, la expiación es limitada. Cristo pagó por todos, por ninguno o por algunos. Y esto es algo muy común en el contexto cristiano. Sabemos que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados y por medio de él tenemos salvación. Todos los cristianos debemos estar de acuerdo en ese punto. Es algo fundamental en la doctrina. Es por las obras de Jesús, ¿verdad? Cristo murió, resucitó, pagó nuestra deuda, nos da la justicia que necesitamos y somos salvos por medio de él. Y la visión más común de la expiación, cuando tú preguntas, ¿por quién pagó Jesús en la cruz? Yo me acuerdo mucho estar hablando con una persona sobre estos temas y había un crucifijo. Y en el crucifijo ponen un monito, ¿verdad? Y salía el tema, ¿tú por qué no usas crucifijos? Dije, bueno, la cruz no tiene nada de malo, ¿verdad? No hay nada que prohíba que alguien tenga una cruz. Cuando hablas de ponerle un monito, pues ya empieza un poco la tensión, ¿verdad? Porque hay un mandamiento que dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los honrarás. Entonces, tratar de representar a Dios con una imagen ya genera tensión, ¿verdad? Digo, yo no tengo problemas con las cruces, pero sí tengo conflicto con las cruces con monito. Y de ahí surge el tema. Bueno, entonces, la cruz tiene el propósito, supuestamente, así me dicen mis amigos católicos, de recordarte el sacrificio que hizo Jesús. Por eso lo ves así como que muriéndose o ya muerto. Y le digo, sí, yo prefiero recordar que está vivo. Yo prefiero enfocarme en que Él resucitó, no pensar cada vez que lo veo ahí que se murió, sino recordarme a mí mismo que está vivo y está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y de ahí surge el tema. Bueno, pues entonces, si Jesús murió por todos o murió por algunos. Yo no conocí, hasta que entendí de esta doctrina bíblica, yo no conocí a ningún cristiano que se atreviera a decir que Jesús no murió por todos. ¿Por qué? Porque eso hace que percibamos a Jesús como alguien bueno, ¿verdad? Él murió por todos, si no te salvas es culpa tuya. Así como que si alguien no se salva, pues es culpa de la persona y Dios no tuvo nada que ver. Dios hizo todo lo posible para que te salvaras, pero si no te salvaste es porque no quisiste. Y decimos, es cierto, Dios no va a hacer que nadie se pierda, son tus propias decisiones y tu propio pecado lo que te condena. Pero, ¿murió por todos? ¿Sí o no? Entonces, murió por toda la gente, de todo lugar y de todos los tiempos,
cada ser humano que ha existido, ¿su deuda fue saldada en la cruz o no? ¿Qué opinas? Cuando sale este tema entre cristianos se pone muy polémico el asunto, porque se oye muy feo decir que cuando Jesús murió en la cruz no pagó por todos. Dicen, ¿cómo? ¿Tú crees que Dios no podía pagar por todos? No. Por eso hay que aclarar este punto. Claro que no estamos hablando que Dios no tuvo el poder suficiente para poder salvarlos a todos. No estamos diciendo eso porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Lo afirma la Escritura. No estamos diciendo tampoco que lo que Dios hizo, pues no llegó a lo que se requería. No fue suficiente, como que no le alcanzó. No, claro, el mérito de Cristo pagaría por todos. No hay ningún problema por eso. O nos dicen, entonces si tú estás diciendo que Jesús no murió por todos, entonces el Evangelio no es para todos. No, tampoco decimos eso, porque la Biblia dice claramente, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ir por el mundo. Ese es el mandato, la gran comisión, a todos en todas partes. No estamos diciendo que la expiación limitada hace que a algunos les prediques y a otros no. Aparte, la Biblia habla del libro de la vida, de los que están escritos ahí antes de la fundación del mundo, y nadie lo ha visto. Nadie le echó una ojeada para buscarse a él mismo, ¿verdad? Nos basamos en los criterios bíblicos para determinar si alguien es cristiano o no es, y nos podemos equivocar. Jesús afirmó que el trigo y la cizaña crecen juntos, y no van a ser separados hasta el último día. Entonces, podemos fallar, podemos equivocarnos, el Evangelio es para todos, para toda criatura. Nadie puede decir, yo ya le di una checada, ya vi que tú no estás, así que a ti no te voy a anunciar el Evangelio. Nadie puede decir eso. Entonces, cuando decimos que la expiación es limitada, nos referimos específicamente a esta pregunta. Fíjate bien, ¿cuál fue el principal propósito de Dios el Padre al enviar a Jesús al mundo para que fuera crucificado? ¿Qué es lo que el Padre se proponía hacer? Pues salvar a los humanos, ¿verdad? Bueno, pero hay tres posibilidades teniendo a Jesús en la cruz. ¿Cuál fue la intención de Dios el Padre? Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Eso implicaría el universalismo. Todos van a ser salvos. Y algo parecido decían estos últimos papas, que hasta los ateos van a terminar salvándose por el concepto del purgatorio y otras cosas. Hay una especie de universalismo ahí. No importa cómo hayas vivido, no importa que despreciaras a Dios, ya muerto te vas a un lugar donde empiezan a limpiarte, ¿verdad? Empiezan a quitarte toda esa costra y pues estás muy cochino. Entonces te vas a tardar mucho. Y de ahí surgieron ideas de negocio, ¿verdad? De que pues si tú le echas dinero a la cajita, lo sacamos más rápido. Y así se construyó la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Diciéndole a la gente que si le echaban dinero su familia salía más rápido. Ha habido muchos abusos, pero ese es el concepto. A fin de cuentas, todos se van a salvar, nada más que van a un lugar, una especie de car wash, y los carros más sucios pues se tardan más, pero todos van a salir. Pero eso no lo encontramos en la Escritura, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad de que Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción, Apocalipsis la refuta, porque muchos serán echados al lago de fuego. Otra posibilidad, Cristo murió para que la salvación fuese posible para todos. Fíjate bien, fuese posible para todos, pero solo válida para los que quieran salvarse. Posible para todos, pero si tú no te quieres salvar, no te salvas. Esa es la postura más común en los cristianos de acá de nuestro país y de Latinoamérica, ¿verdad? Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Así dicen. Abre la puerta al Jesús, pobrecito está allá afuera, con el solazo o en la lluvia, y tú no le quieres abrir la puerta. Te vas a perder si no le abres la puerta a Jesús. Ese es un concepto muy común entre los cristianos, y con esa idea evangelizan. Hay que convencer a la gente, hay que atraerlos, hay que darles una motivación para el que quieran venir. Y aquí, a lo mejor, ahora sí Dios los convierte. Entonces ellos consideran que Cristo murió para que la salvación fuese posible para todos, pero segura para nadie. ¿Se entiende? Posible para todos, segura para nadie, porque depende de cada persona. Y la tercera es que Cristo murió para asegurar la salvación
de un cierto número de personas. ¿Se entienden las tres? O para todos, segura para todos, universalismo, o posible para todos, efectiva para el que quiera, o segura no para todos, sino para aquellos que Dios eligió. Son las tres posibilidades al contemplar a Jesús en la cruz. ¿Qué opinas? ¿Jesús hizo posible la salvación o la aseguró? Descartamos el universalismo, eso en la Biblia claramente muestra que es falso. Nos quedan esas dos. ¿Es posible para todos o segura para unos? Ahí es donde entra el conflicto. ¿Cómo que nada más para unos? ¿Qué tal si yo me quiero salvar? O sea, si yo me quiero salvar, tal vez Dios no me salve, y eso ya lo estudiamos. Nadie busca a Dios. Todos merecemos la condenación. Y la Biblia afirma que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, ese escenario no existe. Donde alguien busca a Dios y Dios le dice que no, eso no existe. Pero nos queda entonces, ¿para todos o para algunos? De ahí viene el concepto de la expiación limitada, donde afirmamos que la salvación, aunque podría ser suficiente para todos, Dios la aseguró para los que eligió, nada más, y para los demás, no, que es la equivalencia a la reprobación, ¿verdad? Entonces, por eso algunos prefieren evitar el conflicto con la palabra limitada y le llaman redención particular. En lugar de hablar expiación limitada, que es el que algunos digan, ¿cómo que estás limitando a Dios? Bueno, redención particular. O sea, el sacrificio de Cristo fue para solo un cierto número de hombres, no para todos. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Podemos fundamentarlo con la Escritura claramente. Vamos a Juan 17, versículos 6 al 9. Dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Aquí está hablando Jesús. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Aquí las palabras de Jesús son muy claras. El capítulo 17 del Evangelio de Juan se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Ahí hay mucha intercesión de parte de Jesús hacia ciertas personas, no por todos. Dice, no ruego por el mundo, en el versículo del 9, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Así que aquí podemos afirmar que Jesús hace distinción entre el mundo y los que el Padre le dio. Y como ya estudiamos la elección y la predestinación, hacemos distinción entre el mundo y los elegidos para salvación. Y Jesús dice, yo no ruego por el mundo, ruego por los que tú me diste. El Padre eligió y se los dio a Cristo. Y Cristo dice, yo no te pido por el mundo entero, sino por los que tú me diste. Y esto es muy claro que está haciendo una distinción. Y ya lo vimos, el caso de Pedro y Judas. ¿Se acuerdan? La doble predestinación, dijimos, no es simétrica. Cuando Dios salva, Dios predestina para salvación, Dios interviene. Cuando predestina para reprobación, es pasivo, no interviene en la vida de la persona. Y esto mismo es lo que Jesús está diciendo aquí. De los que tú me diste, yo ruego por ellos. Como le dijo a Pedro, he rogado para que tu fe no falte. No ruego por el mundo. A Judas le dijo, lo que has decidido hacer, hazlo. Es exactamente lo mismo que ya estudiamos en palabras de Jesús. Luego dice, a los que me diste del mundo, en el versículo 6, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Esto nos deja ver que hay un acuerdo entre el Hijo y el Padre, ¿verdad? Porque Jesús le dice, tú me diste a unos. Eran tuyos y tú me los diste. ¿Dónde? ¿En qué momento sucedió ese acuerdo? En la eternidad. Porque ¿cómo va a elegir y predestinar sin saber a quién, verdad? ¿Cómo es que ordena la salvación de unos sin haber definido quiénes? Entonces Jesús está diciendo que los que me diste del mundo, que eran tuyos y me los diste a mí, nos habla de un acuerdo, un pacto en la Trinidad.
antes de la fundación del universo. El Padre eligió y se los entrega al Hijo para que el Hijo pague por ellos. Y una vez que paga por ellos, Jesús dice, yo ya me voy, pero les enviaré al Consolador. El Espíritu Santo aplica la salvación y los preserva hasta el día de Cristo. Tienes la Trinidad actuando. El Padre elige y Jesús dice, de los que tú elegiste, yo ruego por ellos. Entonces Jesús no pagó por todos, sino por los que el Padre le dio. Y el Espíritu Santo aplica la salvación que Jesús obtuvo y preserva hasta el día de Cristo. Hay un pueblo específico. La Biblia no dice que para todos, dice que para los elegidos. Esto lo vimos en Efesios 1, 4 al 5. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y el propio Jesús nos confirma esto que nos dice el apóstol Pablo. El Padre le da unos, no todos, unos al Hijo, y el Hijo intercede por ellos. Juan 17, 20 al 21. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, aquí es donde nosotros entramos al juego. Dice, no ruego solo por estos. ¿Quién eran estos? Los 11 que quedaban, porque Judas ya no estaba, ¿verdad? Estos 11, no nada más por ellos, sino por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, y ahí estamos nosotros. Jesús está intercediendo por los que empiezan la gran comisión y por todos los que van a venir al conocimiento de Dios por medio de lo que ellos empezaron. Y ahí están todo el cristianismo, todos los que han nacido de nuevo. Entonces, Jesús es muy claro que su ruego es específico. Luego vamos a Juan 17, 24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Cuando dice que me has dado estén conmigo donde yo estoy, sabemos cuál es el destino de los elegidos, la eternidad con Cristo. Y los que el Padre no le dio a Cristo, ¿dónde van a pasar la eternidad? La Biblia lo dice, en el lago de fuego. Entonces, las palabras de Jesús en la oración sacerdotal es muy clara la distinción entre unos y el resto. Ahora vamos a Juan 6, 37 al 40. Dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y aquí nos agrega una información más contundente con respecto al alcance de su sacrificio. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Todos los que Él le da, todos vendrán a Él. Es posible que Dios haya dicho, yo elegí salvar a Hernán, pero algo pasó en el camino y Hernán nunca fue a Cristo. Es absurdo, porque cuando dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, está hablando de un decreto, ¿verdad? Elección y predestinación. Es seguro que todos los que el Padre eligió vendrán a Cristo. Y Él no va a rechazar a ninguno. A ninguno. Dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Entonces aquí hay un detalle más. Ya vimos que había un acuerdo entre el Padre y el Hijo antes del tiempo. El Padre elige y se los entrega al Hijo. Y Jesús dice, yo ruego por ellos. Y dice, si vine aquí, bajé del cielo, no es para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Dios mandó a Jesús, el Hijo, con un propósito. Le dijo, estos son tuyos, sálvalos. Y el propósito de Jesús de venir al mundo es salvar. ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? No, a los que el Padre le dio. Y aquí afirma,
Esta es la voluntad del que me envió, versículo 39, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Así como vimos en la cadena de oro, a los que eligió, los predestinó, ¿verdad? Los llamó, los justificó y los glorificó. Es un hecho seguro. La orden no nada más era que llegaras a Cristo, sino que seas glorificado. Y Jesús dice, he venido a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que yo no pierda ninguno. Ahora, si Jesús es Dios, ¿podría fallar lo que el Padre le encomendó? No, no falla. Jesús no puede fallar. Porque si fallase, ya no sería Dios. ¿Y cuál es la voluntad? Que no pierda ninguno de los que el Padre eligió. Por eso afirmamos que la salvación es segura. Y de ahí viene la queja, salvo siempre salvo, entonces peca todo lo que quieras, como quiera te vas a salvar. No, ya llegaremos a ese punto un poco más adelante. Hasta aquí podemos afirmar que si el Padre eligió para salvación, se los entrega al Hijo, el Hijo ruega por ellos, paga por ellos y dice, mi propósito es que no pierda ninguno, entonces la salvación está asegurada para los que fueron elegidos para salvación. Esto deja muy claro que hay un pacto de la Trinidad en la eternidad. Y ese es el Pactum Salutis. ¿Dónde se originó la salvación? En la Trinidad, en un pacto entre ellos. El Padre escoge a un pueblo antes de la fundación del mundo y se lo entrega al Hijo. El Hijo muere por ese pueblo que el Padre le dio. Y el Espíritu Santo aplica la salvación y preserva a aquellos que Jesús le entregó. Sigue siendo un solo pueblo. No todo el mundo. Un pueblo específico elegido por Dios. Por eso hay una armonía perfecta en la Trinidad. Imagínate que partiendo de estos versículos dijéramos, pues el Padre dijo, Jesús, yo quiero que salves a todos. Y Jesús dijo, no, tú dime nomás cuántos, ¿verdad? Dame unos y a esos sí los salvo. ¿Dónde está el acuerdo? ¿Dónde está la voluntad en la Trinidad? ¿Dónde está la armonía? Ahora imagínate que el Padre dijera, a estos que yo te di, y Jesús dijera, no, ¿cómo nomás esos? Yo voy a ponerlo al alcance de todos. Y ya cada quien decide. Eso sería un conflicto en la Trinidad, ya no sería Dios. O dijeron, no, el Padre y el Hijo están de acuerdo. Le dijo, estos son los que vas a salvar. Jesús dijo, muy bien, yo ruego por estos y pago la deuda de ellos. Y luego el Espíritu Santo dijera, no, los dos están mal. Yo se lo voy a dar al que quiera. Tenemos el problema. Por eso tiene que haber armonía en la obra que hacen las tres personas de la Trinidad. El Padre elige, el Hijo viene y paga la deuda, vive la vida justa que necesitamos. El Espíritu Santo aplica la salvación y preserva hasta el final. Un pueblo entre toda la humanidad. Claramente hay un acuerdo en la eternidad que se lleva a cabo en la historia. Y no para todos sin distinción, sino para aquellos que fueron elegidos para salvación. Ahora, esta conclusión es muy lógica y coherente de lo que leímos. Sin embargo, algunos afirman que estamos equivocándonos, que hay versículos que contradicen lo que estamos diciendo. Ejemplo, 1 de Juan 2:2. Dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿En qué pasó entonces, Hernán? ¿No acabas de concluir que solo algunos? Aquí dice, no solo los nuestros, sino por los de todo el mundo. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Dices, ¿ya ves? Dice que por todo el mundo, y luego, si tú no crees, pues tú no te salvas. Sí dice eso, ¿no? Tercero, que lo estudiamos la semana pasada, 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero eso ya lo resolvimos, ¿verdad? Incluso en la introducción y el resumen de la semana pasada de hoy, expliqué la solución. Pero nos quedan los otros dos, que aparentemente son contradictorios, ¿verdad? Entonces,
¿En qué se resume este tema? En que algunos dicen que Dios hizo todo lo que pudo para salvar a la mayor cantidad de hombres posibles. De su lado no quedó, dice. Él hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar al mayor número de personas posible. Y ya quién se salva y quién no, depende de cada persona. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque están tratando de mantener la buena imagen de Dios. Así lo decía yo también. No, yo no voy a permitir que estés hablando mal de mi Dios. ¿Cómo que Él no quiere? Él quiere salvarlos a todos. Si tú te pierdes es por tu culpa. Y fíjate que está diciendo cosas que son verdad, pero hay cosas que me están diciendo que son falsas. Ese es el problema con la doctrina que no es bíblica, que no siempre es muy obvia. No siempre es muy obvia. Hay cosas que están mezcladas. Es cierto que tú eres responsable de tu propia condenación, porque Dios no condena a nadie porque lo obligó a pecar. Nosotros pecamos porque quisimos. En eso estamos de acuerdo. Pero Dios hizo todo lo que pudo y ahora queda a tu criterio. Eso no viene en la Escritura. Eso lo dicen para tratar de guardar la buena reputación de Dios. Se tienen que despegar de lo que la Biblia dice para guardar la reputación de Dios y no es necesario. Podemos demostrar que aunque la expiación es limitada, no puede haber ninguna queja contra lo que Dios ha hecho. Entonces, Dios salvó a tantos como pudo, hizo posible la salvación para todos, ahora depende de cada uno. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que concluyen? Mira, si es verdad lo que ellos dicen, de ahí viene la imagen de que Dios cruza los dedos diciendo, yo ya hice todo, ahora esperemos que Hernán siquiera. Y eso es darle un enorme menosprecio al valor de Dios, porque ahora Dios está limitado a ver si tú quieres. Y ese Dios que está limitado a ver si quieres, ya no es soberano, como ya demostramos bíblicamente que la Biblia afirma que Dios es soberano. Otros se van a un escenario más complejo. Creen que Dios hizo en su mente todas las combinaciones posibles de personas en momentos del tiempo, con distintas circunstancias, distintas culturas. O sea, que a mí me llevó al antiguo Egipto, dijo, no, Hernán, ahí no se salva. Bueno, ahora llévalo con los griegos, no sé, la batalla de Troya y la película que traen ahora. No, tampoco se salvó. Llévalo con los chinos, tampoco. Con los mayas, no. Llévalo a Monterrey, Nuevo León. Ahí sí se va a salvar, ahí se queda Hernán. Pero si Hernán se queda ahí, se me va este otro fulano. Porque ese fulano iba a estar ahí y se iba a salvar él, pero pues ya no ocupo. Entonces hace más combinaciones y llega al final donde dijo, mira, ya hice todas las combinaciones, algo así como Infinity War, de Avengers. Y si hay uno donde, según esa película, hay uno donde se pueden salvar, ¿verdad? La humanidad. Bueno, algo parecido, dice, Dios ya vio todo y dijo, esta es la combinación donde más personas se salvan. Y como esa es la combinación donde se salvan más, esa es la que decidió crear. ¿Cómo ves? Entonces, no podemos decirle, bueno, eso es tu verdad y yo tengo mi verdad. Porque la verdad es objetiva. No depende de la percepción de las personas. Hay una sola verdad. Y la Biblia no se contradice. Yo te empecé a dar versículos muy claros donde el propio Jesús hace distinción entre el mundo y los elegidos. ¿Qué hacemos con estos versículos que parecen decir que no, es para todo el mundo? Y ya depende de lo que tú quieres. Serían cosas efectivamente contradictorias. Pero no hay contradicción en la Biblia. En resumen, ¿qué afirman ellos y qué afirmamos nosotros? Ellos dicen, Cristo hizo posible la salvación para todos. Hizo posible la salvación para todos. La cruz no salva por sí misma, crea la posibilidad de que cualquiera puede salvarse y cada persona decide. Por eso, cuando tú vas a las reuniones de las congregaciones cristianas que tienen esto como fundamento, tú vas a ver el show de luces, vas a ver el humo, la música tranquila, apagan las luces, tratan de llegar a las emociones para convencerte. Porque si tú no te quieres salvar, no hay nada que podamos hacer por ti. Por eso vas a decir, acá hay clima, acá te damos galletitas, acá tenemos asientos muy cómodos.
qué es lo que están tratando de hacer. Y no dudo que tengan buenas intenciones. Quizás lo hacen con la mejor de las intenciones. Pero dicen, dado que Dios ya hizo todo y ahora depende de ti, vamos a ponérselas fácil. ¿Se acuerdan de la iglesia cantina que hubo hace años? Cantina Church. Llegas, yo no fui, ¿verdad? No vayan. Pero había personas cercanas a esa iglesia que nos dieron la información. La idea es entrar y que parezca una cantina, un lugar donde tú llegas, pides las bebidas y de hecho estaba acomodado así. Tú podías escuchar al predicador mientras te echabas unos tragos. Ok, ¿cuál era el objetivo? Que vengan, convéncelos. Dios ya hizo todo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ellos quieran. No les gusta la iglesia porque es muy diferente, es muy solemne, es muy serio. Mira, es como si vinieras al antro donde siempre vas. Es más, la música muy parecida, pero con letra cristiana, ¿verdad? Punches, 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 punches. Cristo, 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 Cristo. Vive, vive. Y buscan el ambiente, porque hay que convencerte. Dios ya hizo todo, faltas tú. Y vamos a hacer todo lo posible para que tú quieras venir. Entiendo y reconozco la intención, la buena intención de querer salvar a las personas, ¿verdad? No dudamos que, no, son bien satánicos. No, no estamos diciendo eso. Reconozco, yo hice lo mismo. Mi esposa hace poco encontró unos videos de yo siendo mimo en una plaza, con una obra de esas bien emocionales que te hacía a moco suelto, estabas llorando al final. Y luego te pedía que vinieras a Cristo y la gente iba. Estábamos haciendo lo posible por traerlos. Y era una trampa. Nadie sabía que era cuestión de evangelismo. Decíamos show de mimos gratis. Y nomás la palabra gratis, ahí va la gente ya, ¿verdad? Show de mimos gratis. Y hacíamos obras cómicas. Primero había que hacer reír a la gente. Los teníamos risa y risa, risa y risa, y luego, ándele. Las que iban directo al corazón, donde hablábamos sobre los vicios, sobre la frustración, sobre la presión satánica y los demonios, y te ofrecíamos la posibilidad de ser salvo. Y funcionaba muy bien. ¿Y por qué hacíamos todo eso? Porque realmente teníamos un deseo genuino de traer a las personas a Cristo. Pero no es lo que la Biblia dice. No, la Biblia no dice que Dios hizo posible y ahora depende de ti. Porque si dependiera de ti y de mí, dado que ya demostramos la depravación total, nadie se salvaría. Por eso, aunque yo iba con todo el deseo de mi corazón de traer personas a Cristo, yo mismo luchaba pensando, ¿soy salvo o no soy salvo? Porque hay cosas en las que pecaba y no podía dejarlas. Y decía, quizás Dios ya se deshizo de mí. Quizás yo era como el rey Saúl, que dijo, sí te llamé, pero no, hombre, no traes nada. Y ya se deshizo de él. Dijo Hernán, pues sí, a lo mejor fue y trajo a mucha gente a Cristo en sus obras de mimo. Pero pues nomás no se compone, ya no quiero saber nada de Hernán. Y créame, yo sufría mucho pensando en que Dios me había desechado. Pero no es lo que encuentro en la Escritura. Jesús dijo claramente, de los que Él me dio, su voluntad es que yo no pierda a ninguno. Entonces ahí hay seguridad, no posibilidad, hay seguridad en la salvación. Lo que nosotros afirmamos, Cristo realmente obtuvo la salvación, no la hizo posible, obtuvo la salvación de los que Dios le dio. No hizo posible el perdón, compró el perdón. No hizo posible la reconciliación, nos reconcilió con Dios. No hizo posible la justificación, nos justificó por la vida justa que Él vivió. Nosotros encontramos que en la Biblia no habla de posibilidades, afirma. Recordemos Romanos 8, 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todo es para bien a los que han sido llamados a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Dónde está aquí la posibilidad de salvarse? No hay una posibilidad, está garantizado. A los que llamó, a esos los glorificó. ¿Se entiende?
Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Es la cadena de oro. Algo que Dios hace y no depende de nosotros. Tenemos la revelación especial de Dios y tenemos esto, entonces no hay contradicción, ni siquiera en los pasajes que ellos mencionan para decir que en realidad es para todos. No, y los podemos aclarar. Segunda de Pedro 3:9, ya le expliqué, la voy a pasar rápidamente por si alguien llegó a este tema sin haber escuchado el otro, ¿verdad? Más adelante, cuando se escuchen los audios o los videos. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ok, quiere, aquí habla en el griego, ulé, planificar con total resolución, algo determinado, intención predeterminada que será llevado a cabo. Está garantizado, no quiere que ninguno se pierda. ¿Quién es ese ninguno de los que está hablando aquí? Dice, tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Y lo dijimos, ¿dónde está la clave en entender este pasaje? En quiénes son ustedes. Ustedes. Si ahí fuese todos en general, Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No pueden ser todos, porque está hablando de la voluntad decretiva de Dios, y Dios no decretó que todos se salven, y ahí está la evidencia, en Apocalipsis 20:15. Algunos van a ser echados al lago de fuego. Así que la palabra clave está en entender quiénes son ustedes. Y eso está en el versículo anterior, 2 de Pedro 3:8-9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Quiénes son ustedes? Sus queridos hermanos. Y nosotros somos hermanos de Pedro porque somos hijos del mismo Dios. Pero vamos a 2 de Pedro 1:1, ahí también lo especifica. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Para quién es la carta? Para los cristianos. Los que, dice, por la justicia de nuestro Señor Dios y Salvador, han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Esos son los que Dios ha ordenado que no se pierdan. Así que ese versículo no va en contra de lo que estamos afirmando. No va en contra de la elección y la predestinación, ni tampoco en contra de la expiación limitada. La confirma. ¿Pero qué hay de los otros? Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, ¿Dios salvó a todos y ahora depende de ti? Eso sería contradecir lo que ya leímos. No. Este pasaje también habla a favor de la expiación limitada y está en ese mismo pasaje. Todo el que crea en Él no se pierda. ¿Ahí es todos? No, los que creen, ¿verdad? Los que creen en Él, que esos no se pierdan. No está hablando de toda la humanidad, sin importar si cree o no cree. Los que creen. Y cuando dice que Dios amó, ahí es ágape. Y Dios ama a todas sus criaturas en el sentido del amor ágape, por decisión. Y es lo que afirma la Escritura. Hace llover sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Esa es la disposición de Dios, el bien de toda su creación. Cuando sucede el mal es porque nosotros tomamos lo bueno de Dios y lo distorsionamos para cumplir nuestras propias voluntades. Ese es el problema. Así que esos pasajes tampoco afirman que todos se van a salvar o que es posible para todos. No, para el que cree, ese es el que se va a salvar. Y vamos a ver un poco más adelante en el Ordo Salutis cómo entendemos quiénes son esos que creen. Ahora, 1 de Juan 2:2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entendamos esto entonces, que este podría ser el más complejo de resolver. ¿Cómo que no solo por los nuestros? No solamente el perdón de nuestros pecados, dice el apóstol Juan, sino por los de todo el mundo. Si él es cristiano y dice los nuestros, está diciendo, según ellos, no solo nuestros pecados, los de los cristianos, sino los de todo el mundo. Así es como se interpreta. Entonces analicemos esta frase.
Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Está hablando de Jesús como sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? Intercedían por el pueblo. Le piden a Dios que perdone al pueblo y ofrecían un sacrificio. Jesús hace lo mismo, pero Él es el sacrificio. Y la Biblia afirma que intercede por nosotros todo el tiempo, desde que ascendió a la diestra del Padre. En este mismo instante, Jesús intercede por los suyos. Entonces, cuando Jesús intercede y hace expiación, quita el pecado, hay tres opciones. Jesús quita el pecado, es decir, algunos pecados de todos los hombres, todos los pecados de todos los hombres o todos los pecados de algunos hombres. ¿Está complejo? Va de nuevo. Cuando Jesús intercede por los pecados de alguien, hay tres conclusiones posibles. Jesús quitó el pecado, o sea, algunos pecados de todos los hombres, todos los pecados de todos los hombres o todos los pecados de algunos hombres. ¿Se entiende más? Algunos pecados de todos los hombres, todos los pecados de todos los hombres o todos los pecados de algunos hombres. No hay otra posibilidad, ¿verdad? Son las únicas tres posibles. Jesús dice, Padre, yo te pido que los perdones. Que les perdone todos los pecados a todos, algunos pecados a todos o todos los pecados a algunos. Si consideras que es algunos pecados de todos los hombres, porque si ya te perdonó todos los pecados hay que hacer la aclaración, pasados, presentes y futuros, porque como cristiano a veces te confundes, dices, ya perdonó todos mis pecados, y tú piensas que es de aquí para atrás. Y si ahora peco, digo, ay, ese no estaba en la lista. Señor, ahora perdóname por este nuevo. Yo sé que tú ya me perdonaste todos, pero este no estaba. Cuando tú dijiste, te los perdono todos, pues todavía no pecaba este, ¿verdad? Así que ahora te pido perdón por este. Esa es la idea de que ya perdonó algunos pecados de todos los hombres, porque parten de hoy hacia atrás. Y mañana, pues mañana es otro tema, ¿verdad? Porque ese no estaba en la lista. Jesús ya dijo, oye, perdónale toda la lista a Hernán. Pero si yo le agrego uno nuevo a la lista, pues ese ya no estaba, ¿verdad? Entonces, me perdonó algunos pecados. No todos, porque falta el futuro. Pero si eso es verdad, todos los hombres aún tienen pecados pendientes, ¿verdad? Ese era el problema que me hacía sufrir a mí, estando en una doctrina equivocada. Dicen, Jesús ya te perdonó. Y yo, sí, qué bien. Todo el cochinero que había hecho, Dios ya no se acuerda. Pero luego hago cochinadas nuevas. Y eso es lo que me torturaba. ¿Cómo le hago para volver a empezar? ¿Cómo le digo a Dios otra vez, perdona mis pecados, escríbeme en el libro de la vida? Porque ya traigo nuevas cochinadas que antes no tenía. ¿Se entiende? Y créeme, sí se sufre. Cuando te tomas en serio la vida cristiana y tú quieres asegurar que estás haciendo todo bien y sabes y entiendes que Dios te perdonó, pero crees que es solo de aquí para atrás, de aquí hacia el pasado, no hay forma de que puedas estar en paz, porque siempre, todos los días agregas pecado nuevo. Entonces me decían, yo iba con esa pregunta, ¿cómo le hago? Porque ya pequé hoy. Cuando yo hice la oración de fe, sí tenía mucho pecado y Dios me lo quitó, pero ahora tengo nuevo pecado. ¿Sabes qué me dijeron? Sí, así es, normal, todos. Por eso todos los días tienes que pedirle perdón a Dios. Dije, ok, hice mi cálculo. Si yo necesito que Dios me perdone todos los de hoy, ¿cuál es la hora más propicia para orar? Pues en la noche. Porque si me muero dormido, me fui limpio. ¿Verdad? No, sí. Mal de la cabeza no estaba. Fíjate bien. Dios ya me perdonó de aquí para atrás y hoy voy a cometer nuevos. Pero si yo le pido perdón por estos nuevos, vuelvo a estar limpio. Supongamos que me muero. Aquí es donde entra un poco el conflicto. Bueno, llegué el fin del día, Señor, límpiame por todo lo del día, limpiecito, me duermo y me fui, ya la hice. Pero hay otros riesgos. Bueno, ¿qué tal? Salgo en la mañana, digo, no voy a orar hasta en la noche para acumularlos todos. Llega a las 3 de la tarde, me atropellan y me matan, ya me amolé. Porque no alcancé a pedir perdón por ese
día que ya había pasado. Entonces entraba en crisis. Ya sé, no nada más en la noche. Y no estoy jugando, te estoy diciendo la verdad de lo que yo concluí. No lo estoy inventando. Si en la noche me muero, me fui limpio, pero en el día, ¿cómo lo soluciono? Se me olvida. Bueno, cada que vaya a comer algo, Señor, te pido que me digas esos alimentos y que perdones mis pecados. Y ahí voy acortándole, ¿verdad? Porque en el almuerzo, perdóname, Señor. A medio almuerzo, oye, unas galletitas, Señor, perdóname. A la hora de la comida, perdóname. ¿Y si me muero entre comidas? O sea, era imposible de resolver. Imposible de resolver. Esa es la postura de que Dios ha perdonado a algunos pecados de todos los hombres. Segunda, todos los pecados de todos los hombres, ya demostramos que Apocalipsis refuta esa idea, van a ser echados al lago de fuego. Y si Dios perdonó todos los pecados de todos los hombres, nadie iría al lago de fuego, así que esa no es. Nuestros amigos, como quiera, vamos a llegar a este punto como quiera por si algún universalista nos está escuchando o nos va a escuchar, para no obviarlo. Dicen, ok, Dios ya pagó todos los pecados de todos los hombres, pero ahora depende de ti. Si tú crees, te salvas, si no, no. Ese es el argumento. Vamos a Hechos 17, 30 y 31. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Pablo está diciendo que hay un mandato para toda la humanidad. Arrepiéntete, ¿verdad? Todos los que no se arrepienten están en rebeldía, porque el mandato es a todos los hombres en todas partes, arrepiéntense, porque voy a venir a juzgarlos. Por eso el Evangelio proclama el arrepentimiento para el perdón de pecados. Ok, entonces, si Dios ya perdonó todos los pecados de todos los hombres, y depende de ti, y no te has arrepentido, ¿no es eso un pecado? ¿Sí o no? Si Dios ya perdonó todos los pecados de todos los hombres, y ahora depende de que tú quieras recibirlo, que tú quieras arrepentirte. El no arrepentirte es un pecado, claro, porque hay un mandato de que te arrepientas. Entonces, si Dios ya perdonó todos tus pecados, debería estar incluido el de no arrepentirte, ¿verdad? Por lo tanto, todos se salvarían. Pero si ellos dicen, no, es que lo que falta es que tú te arrepientas, entonces ya no es consistente, porque si te perdono todos, pero no te has arrepentido y por eso no te vas a salvar, significa que ese en particular no te lo perdonó. Por lo tanto, tendrías que decir, bueno, perdonó a algunos de todos los hombres, pero no puedes afirmar que todos los pecados de todos los hombres si alguien se pierde. Entonces, solamente por si algún amigo o hermano universalista está escuchándonos, esa es la respuesta ante la postura de que Dios ya perdonó todo, pero ahora depende de ti. No, porque tendrías un pecado pendiente ahí que Dios no ha perdonado, que es el de arrepentirte. La tercera, si la tercera es verdad, Cristo expió todos los pecados de algunos hombres. ¿Quiénes son esos algunos? De los que Dios eligió para salvación. Esa es la respuesta correcta y bíblica. Apocalipsis 5:9. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. No dice toda la gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, no. Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. No todo el mundo, sino gente de todo el mundo. ¿Se entiende? No todo el mundo, sino gente de todo el mundo. Así es como resolvemos ese pasaje cuando dice el apóstol Juan, no solo los nuestros, sino de todo el mundo. ¿De qué está hablando? No solamente de los que están ahí físicamente, sino de los que están distribuidos en todo el mundo. No todo el mundo y cada una de las personas en su totalidad, sino todo el mundo sin distinción.
raza, lengua, pueblo y nación. Sí, Dios ha perdonado los pecados de ellos, donde están situados, y los de todo el mundo, pero no cada persona del mundo, sino de los elegidos en cualquier parte del mundo. Cuando dice todo el mundo, se refiere a sin distinción, y de esa manera no hay ninguna contradicción en la Escritura. Entonces, repasemos de nuevo Romanos 8, 28, 31, porque ahí está clara la expiación limitada también. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Todos? No, de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahí está claro que todo obra para bien, pero fíjate, nuestros amigos no creyentes a cada rato ponen ese tipo de publicaciones. Les va algo mal, tuvieron un accidente y dicen, pero yo sé que todo obra para bien. Y está feíto como decirle, no, para ti no. No, tú no estás ahí. ¿Cómo que no? No. Aquí dice, para los que lo aman, y tú no amas a Dios. Sí lo amo. No, amas lo que te da. Pero no te arrepientes de tu vida. No dejas de vivir como tú quieres. No dejas de tomar tus decisiones según tu propio criterio. No has rendido tu vida a Cristo. Y Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. Ahí está la prueba de que no es algo emocional. No, yo sí amo a mi Diosito. Dicen algo, mi Diosito, aquí lo traigo siempre en el pecho, en el corazón. No, eso es emocional. Jesús dijo, el que me ama, me obedece. Hay evidencia objetiva. Entonces, para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No es para todos, dicen nuestros amigos incrédulos, pero yo sé que todo obra para bien. Y tristemente sí les he tenido que decir, no. O sea, sí, obra para bien, pero los que han sido llamados, y tú has rechazado a Cristo constantemente. Así que no te puedes incluir ahí. Y si vieran las caras que me ponen, y lo entiendo, ¿verdad? Porque eso les da paz. Pero yo sé que todo obra, sí, pero no para ti. Si tú fueras de Cristo, sí, todo obra para bien. Pero no eres de Cristo, eres del diablo. Y se espantan cuando, ¿cómo que yo soy del diablo? Tú eres de tu padre el diablo. No, ¿por qué me dices eso? Porque las obras de tu padre son las que haces constantemente. Y eso no lo inventé yo, esas son las palabras de Jesús. Ustedes son de su padre el diablo. Porque hacen su voluntad. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y ese transformado según la imagen de su Hijo, ahí vamos a ver en la santificación. Ya lo hemos estudiado a profundidad, pero lo vamos a ver en el Ordo Salutis, ¿verdad? La santificación es la evidencia de que tú eres de Él. Mortificación y vivificación. Dejo de hacer las cosas que yo quiero hacer según la carne y me obligo a mí mismo a hacer lo que Dios quiere. Esa es la evidencia de que eres de Él, no las cosas bonitas que sientes para Dios o que le digas mi Diosito, o que traigas aquí la cruz en el pechito. Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Queda claro que no es para todos, no es todos los hombres en todas las partes del mundo, es para los que Él eligió. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 7:23. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, hacedores de maldad, aléjense de mí. Eso se refiere al final de los tiempos, cuando van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, y el otro, apártate de mí, jamás te conocí. ¿Cómo que jamás lo conoció? ¿No se supone que es omnisciente? Por eso, dice Romanos, a los que conoció de antemano. Pro ginosco, conocer mediante experiencia personal. Este término, cuando se refiere a hombre y mujer, se refiere a la intimidad sexual. Cuando se refiere a hombre-hombre, se refiere a una relación muy cercana. Cuando conoces a alguien de muchos años, porque eres muy cercano a esa persona. Y Jesús dice, nunca te conocí. No que no tuviera el conocimiento, yo que horas te creé, ni me acordaba de ti. No, yo nunca tuve esa relación cercana contigo. ¿Cómo es que un hombre, una mujer pueden probar que aman a Dios? Jesús lo dijo, porque me obedecen. Y no está hablando de perfección porque todos nos equivocamos. Está hablando de la perseverancia que vamos a estudiar en el Ordo Salutis.
Así que decir que eres cristiano depende de evidencia objetiva, no de tu propia convicción personal. Si alguien dice que es cristiano, debe ser verificable que realmente lo es. No es una condición aquí psicológica donde yo me identifico como cristiano. No, no existe eso. Tiene que haber evidencia objetiva. Juan 10, 14 y 15. Jesús dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Y nuestros amigos no creyentes afirman que ellos son de Cristo. ¿Conoces a Cristo? No lo conocen, no tienen la más mínima idea de quién es. Dicen, sí, yo sé que Él murió en la cruz. No, pero ¿lo conoces a Él? No, Jesús dijo, mis ovejas me conocen a mí, yo a ellas. Una relación cercana. Versículo 27. No lo apunté yo, sí. No lo apunté yo. ¿Lo pueden poner, por favor? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. La parte de me siguen es la obediencia. Entonces, no es para todos. Jesús no perdonó todos los pecados de todos los hombres. No perdonó algunos pecados de todos los hombres. No. Perdonó todos los pecados de algunos hombres. Por eso decimos que es limitado. Dios nos eligió según el amor exclusivo y personal que Dios tiene para con su creación. Y bíblicamente la evidencia es clara. Repasamos todos los puntos que les dije. La unidad en el propósito trinitario. El Padre elige a algunos. El Hijo salva a esos algunos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo preserva a esos algunos, no a todos. Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Cristo soportó toda la carga de la ira de Dios para expiar a los que el Padre le dio. Vivió una vida perfectamente justa para regalarle su justicia a los que Dios le dio, no para todos. Cristo aún actualmente intercede por aquellos que el Padre le dio, no por todo el mundo, como él mismo lo afirmó. Cristo da su vida por sus ovejas, no por todos los hombres de todo el mundo. Y la naturaleza del nuevo pacto es para todos aquellos que están en Cristo, no para todos los hombres. Entonces, aunque se oye feo, se oye duro, cuando Cristo estuvo en la cruz y derramó su sangre, pagó todos los pecados de todos los elegidos, no de todos los hombres. No hay gota de la sangre de Cristo derramada en vano. Cristo no derramó su sangre por una posibilidad, sino para garantizar la salvación de los que el Padre había elegido. Por eso, cuando lleguemos a la hora del llamado, ¿por qué a algunos les ofreces el Evangelio y no lo quieren y otros sí? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solo sus ovejas, no todos los hombres, solo los que son ovejas de Cristo. Y hay muchos en el mundo que son ovejas de Cristo y ellos no lo saben todavía, porque no ha llegado la hora a la que son llamados. El llamado sucede en un punto en la historia, por medio de alguien o algo en específico. ¿Alguien te habló de Cristo o lo leíste en algún lado? ¿Verdad? Pero tiene que estar el Evangelio, ya sea audible o leído. El día en el que tú fuiste llamado según la voluntad de Dios, que vamos a ver la próxima semana, llamado externo y llamado interno, ese día estaba definido. Tú eres una oveja de Cristo y no lo sabías. Yo fui oveja de Cristo toda mi vida y no lo supe hasta el 6 de octubre de 1996. En ese momento me di cuenta, yo era de Cristo y vivía en rebelión con Él. Pero hay muchas personas, según Apocalipsis, que no van a sospechar, no van a dudar, van a decir, pues yo viví una vida bien, y en aquel día se van a dar cuenta que nunca fueron de Cristo, que son responsables de su pecado y van al lago de fuego. Eso debería disminuir las ganas de ir a evangelizar, al contrario,
porque sé que las ovejas van a responder. Las ovejas van a responder. Y le he hablado del Evangelio a muchísima gente y a la gran mayoría no le interesa. Pero hay algunos que en cuanto lo escuchan, algo pasa dentro de ellos y dicen, yo quiero eso, yo quiero aprender, ¿dónde voy? Tú dime qué es lo que tengo que hacer y están dispuestos a hacerlo, aunque sea la Copa del Mundo. Por eso, para entender el llamado, que Dios pone un medio, hay que entender que aunque muchos son llamados, dijo la Escritura, pocos los elegidos. No tienes que convencer a la gente de venir. Dios ya les definió un día y una hora. Y nosotros lo hemos visto aquí. ¿Qué le podemos decir a la gente de atractivo para que vengan? Vengan, aquí hay mucho calor. En tiempo de calor. Vengan, aquí nos congelamos en tiempo de frío. Vengan a la comodidad. No. ¿Qué les podemos ofrecer? Nada más que la palabra de Dios. Es todo. Es un milagro que tú estés aquí. Puedes irte a cualquier otro lugar y la vas a pasar genial. ¿Qué estás haciendo aquí? Ahí hay algo en nosotros que nos lleva a hacer las cosas que no somos nosotros. Y lo vamos a ir estudiando más adelante en el Ordo Salutis. Porque habla de la adopción, de la unión con Cristo. Hasta ahora no tenemos toda esa información para hablar de eso, ¿verdad? Pero el punto es que si Dios eligió y predestinó para salvación o reprobación, el sacrificio de Cristo no es para toda la humanidad. Es para aquellos que Dios eligió y predestinó. Y cuando hablamos del llamado, esa distinción es muy importante. Porque Dios no le dice, Hernán, ándale, y no quiere, Dios se queda con las ganas. Eso es imposible. Pero los que son de Él, los que desde la eternidad se los entregó a Cristo, esos van a reaccionar. Esos van a responder. Y no a la primera vez que lo escuchen. Hace falta llegar al día señalado. Pero ese día, no importa lo terriblemente mala explicación que diste sobre el Evangelio. No explica que, no afecta que estuvieras todo nervioso, que dijiste que Moisés se subió al sicómoro para ver a Jesús y que Zaqueo juntó a los animales en el arca. Lo estás diciendo mal. No depende de ti. Dios definió el medio y lo va a hacer a pesar de ti. Por eso dicen algunos, oye, yo recibí del Evangelio una iglesia de pésima doctrina. ¿Por qué? Porque no es por el medio, sino a pesar del medio. ¿Me explico? Por eso, cuando hablamos del Evangelio, entendiendo estos temas, te debe llenar de seguridad, de que no depende de ti. Tú avienta la red y si el pez cae, es porque Dios dijo. Algunos tienen una red muy bonita, unos tienen una red bien agujerada. Tienen todavía mala doctrina y huecos en lo que ellos creen, pero no es la red, sino el momento y el pez que Dios definió. ¿Se entiende? Hablar de la expresión limitada no nos hace predicar menos, ni decir, a ti no, yo veo, tú se ve que es claro que tú eres un hijo del diablo, te voy a dar el evangelio, ¿para qué? No, el evangelio es para todos, porque solo Dios sabe quiénes son sus ovejas. Y ya que afirman que son ovejas, nosotros evaluamos con el criterio bíblico que Dios nos dio. Y nos podemos equivocar todavía. Pero de ninguna manera se desperdicia la sangre de Cristo en la cruz, haciendo posible algo que la persona rechaza. Lo garantizó. Y de ahí partimos al llamado en el momento del tiempo. Esto es en la eternidad. Está definido. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados. No hay nada pendiente, no hay nada que no fue considerado. Todo. Por eso cuando pecas, la Biblia es clara. Acércate al trono. Acércate al trono. Es que me da vergüenza, he pecado mucho. Dios sabe perfectamente lo que has hecho. Y ya te perdonó todo, hasta lo que no has hecho. Lo que no se te ha ocurrido ya está perdonado. Acércate a Él cuando pecas. No huyas de Él. No trates de esconderte de Él. Acércate. Él ya lo sabía y aún así te amó. Aún así te perdonó. Él es el que te va a ayudar a salir de eso. ¿Se entiende? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dicen, gloria a Dios porque ya mero es el juego.
¿Eres hijo de Dios o no? ¿Todo obra para bien contigo o no? Pues que hoy me porté muy mal, ya mero no venía. Mira, hasta ese pecado ya se los perdonó Dios. Solo hay un pecado imperdonable que habla la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no es ningún motivo para aprovecharnos de la gracia. La evidencia en nuestro ser, dice el Espíritu Santo, le dice a nuestro espíritu que somos de Él. Cometemos errores, sí, pero está garantizada nuestra salvación. El resultado está garantizado. Vamos a ver cómo si te pones necio, Dios usa la disciplina. El punto es que podemos estar agradecidos, porque si Cristo pagó por todos mis pecados, mi futuro, aunque no sé qué tantos días buenos y qué tantos días malos habrá, sé que me va a llevar al punto final de la glorificación, porque no depende de mí. Y tú no le puedes estorbar a Dios sobre mi salvación, ni yo le puedo estorbar a Dios sobre mi salvación. Él ha decidido salvarme a mí y salvarte a ti, y por eso estamos seguros. Eso no nos lleva a entregarnos a una vida de pecado, nos lleva a la gratitud. Lo que hacemos para Dios lo hacemos por gratitud, no para ganarnos la salvación, no para ganarnos la bendición, porque Él ya ordenó todas las bendiciones que voy a recibir. Ya todo está definido. Lo que a mí me corresponde es vivir agradecido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, ayúdenos a entender la consecuencia de lo que estamos aprendiendo, la consecuencia de lo que sabemos, la responsabilidad que implica a nosotros en vivir en una vida llena de gratitud a ti, Señor. Porque nos quejamos, nos decepcionamos de la expectativa que nosotros mismos nos hicimos, sabiendo que a pesar que tu palabra es clara, que ya todo está definido, vivimos como si no estuviera definido, Señor. Nos angustiamos como si no fuese seguro nuestro día de mañana. Nos atribulamos y estamos ansiosos porque no sabemos lo que va a pasar, nos imaginamos las cosas que pueden ser porque nos olvidamos de tu soberanía, nos olvidamos de tu providencia, nos olvidamos de que todo está resuelto. Todos nuestros errores ya fueron pagados. Por eso la Escritura dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que sabemos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, descansar en tu voluntad, aunque el día se ve muy mal, aunque parece que mañana no hay solución. Tú ya lo tienes todo definido, tú lo tienes todo ordenado. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra. Paz que el mundo no puede dar, solo viene por medio de ti. Ayúdanos, Padre, a hacer luz en las tinieblas, porque el mundo está muy angustiado, está ansioso, está deprimido, porque hay mucho exceso de pensamiento hacia el futuro o hacia el pasado. Ayúdanos a nosotros a hacer luz en las tinieblas, viviendo como tú nos dijiste. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy ya tenemos nuestros propios afanes. No nos preocupamos por mañana. Ayúdanos, Padre, a entender que somos pueblo tuyo puesto en las manos de Cristo y que Cristo no falla. Tú le ordenaste que de los que tú le dieras no pierda a ninguno. Y Cristo no falla, Señor. Si yo fui puesto en sus manos, no me voy a perder. A pesar de mí, a pesar de Satanás, a pesar de mis enemigos, si yo soy tuyo, Señor, no me voy a perder y todo obra para bien. Ayúdame a entender, Señor, que todos los beneficios de la cruz y de tu vida justa fueron puestos a mi favor, fueron puestos a mi cuenta. Y ahora, Señor, yo puedo presentarme confiadamente ante el trono de gracia para recibir la misericordia en el momento oportuno. Ayúdame a vivir, como decía el profeta Elías, consciente de que siempre estoy ante ti. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Señor, sabemos que estamos en tu presencia en este momento y todo instante de nuestra vida. Ayúdanos a entender que ya todo está definido para nuestro bien y ayúdanos para obtener el valor, el coraje, la determinación de poder hablar de ti ante los demás, sabiendo que para el mundo es locura, pero para tus ovejas, en cuanto oigan tu voz, reaccionarán al llamado. Ayúdanos, Padre, úsanos
para hablarle a tus ovejas en el tiempo que tú has señalado. Úsanos como un medio para llevar tu palabra a donde tú quieres llevarla, Señor, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores y nuestra ignorancia. Queremos ser útiles en tus manos, conforme a la voluntad que ya has definido, que todo lo que nos pasa en esta vida, todas las cosas que vivimos, interpretamos y juzgamos, ayúdanos a entender que todo tiene un propósito bajo tu control y que a pesar de nuestros ojos, a pesar de nuestra mente que a veces nos traiciona, en realidad todo obra para bien. Ayúdanos a verlo, a obtener la evidencia de eso para vivir cada vez más confiados, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Una. ¿Estuvieron orando para que no hubiera preguntas? $15 minutos como máximo tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Dice Carlos, ¿cómo podemos entender la salvación por medio de la obra de Jesucristo en aquellos que existieron antes de que el Hijo viniera en la carne y viviera perfectamente y así poder expiar los pecados de los elegidos para salvación? Por ejemplo, Abraham, Isaac, Israel, Moisés, etcétera, etcétera. Muy buena pregunta. Qué bueno que hicieron esa pregunta, porque a lo mejor no quedó muy claro cuando lo expliqué. Acuérdate, cuando hablamos del Pactum Salutis, la decisión de Dios de salvar a la humanidad, eso es antes del tiempo. Antes del tiempo. Es decir, Cristo, dice la Escritura, bajo el predeterminado consejo de Dios, ya había definido que padecería, ¿verdad? Por medio de hombres malvados le darían muerte y resucitaría. Entonces, desde la eternidad, antes de que empiece el mundo, la salvación ya está garantizada. Abraham, ¿en base a qué mérito se salvó Abraham? A los de Cristo. Oye, pero Cristo todavía no venía. No era necesario que viniera porque en la eternidad ya estaba definido. ¿Se entiende? En la eternidad, antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios ya había dicho, Hernán se va a salvar, un 6 de octubre del 96. Y dijo, a Abraham se va a salvar y no sé qué fecha era. Todo por los méritos de Cristo. Jesús va a ir a pagar por todos aquellos que yo le dé. Y ahí va Hernán, ahí va Abraham, ahí va Josué, ahí va quien personaje bíblico que tú quieras, ahí estaba incluido. Ya está hecho, garantizada la salvación. Ahora, eso es el Pactum Salutis, lo que sucedió en la eternidad. ¿Cómo se lleva a cabo en el tiempo? Es esa historia Salutis. ¿Cómo fue que se llevó a cabo? Bueno, hubo un momento en que Cristo vino y encarnó. ¿Qué pasó con los de atrás? ¿Cómo se van a salvar? Eso ya está definido en la eternidad. Que Dios haya hecho o desenvuelto su voluntad en distintos momentos del tiempo no cambia para nada lo que ya se decidió antes del tiempo. Entonces, Abraham es perdonado por medio de ¿quién? De Cristo. Pero si todavía no venía, no era necesario que viniera todavía. Ya estaba definido desde la eternidad. Por eso, antes de Cristo y después de Cristo, todos somos salvos por exactamente el mismo sacrificio de Cristo. Todos somos justificados por la misma justicia de Cristo, aunque no vivíamos en el mismo tiempo, porque desde la eternidad ya estaba definido. ¿Se entiende? Siguiente, dice Juan, hola pastor, ¿puedes por favor explicar otra vez qué significa la expiación y propiciación? Sí. Expiar es quitar. Propiciar es calmar. Recordemos que cuando hay pecado tenemos dos problemas, ¿verdad? Primero, tengo la deuda. Peco, debo pagar con mi vida. No he pagado con mi vida, tengo otro problema, la ira de Dios. La ira de Dios es el deseo de hacer justicia ante la injusticia. La ira de Dios es venir a hacer justicia al que hizo injusticia. Entonces, hay dos problemas para la humanidad. Tengo una deuda que tengo que pagar y tengo la ira de Dios sobre mí. Expiación quita la deuda. Propiciación quita la ira. ¿Se entiende? Se requieren las dos cosas para poder estar en paz con Dios. Expiación y propiciación. Siguiente, Gustavo. Hola, pastor, buenas tardes. Para los que hemos escuchado de personas que han dicho todo obra para bien,
pero somos conscientes que no son cristianos, ¿cómo podríamos acercarnos al Evangelio o hacer entender el contexto de esta afirmación? Con mucho cuidado. Acuérdate, no estamos llamados a corregir al mundo. Esos ejemplos que yo te he dicho son personas a las que yo ya les he hablado del Evangelio y lo han rechazado. Personas a las que ya les he explicado en qué consiste la vida cristiana y les he dado argumentos, no nada más bíblicos, les he dado argumentos lógicos, razonables, para demostrar que debe de haber un Dios, debe haber una primer causa no causada, y que si el Big Bang es real, tiene que haber un Dios personal. Ya les he dado toda esa información, lo rechazan, y luego dicen, yo sé que todo obra para bien, les digo, no, porque no eres ignorante del tema. Ya lo sabes y lo has negado conscientemente. Ahora no puedes escoger algunas cosas sí y otras cosas no. Porque a esas mismas personas yo les he dicho, ¿por qué no quieres el Evangelio? Porque no quiero dejar de vivir como yo vivo. Ok. Entonces no vengas con que ahora que me fue mal, pero yo sé que Dios tiene un propósito. ¿Cuál Dios? Y dices que no. No quieres humillarte ante Él. No quieres entregar tu vida a Él. No puedes ahora decir que hay un propósito para ti y que todo sirve para bien, porque no estás excluido en ese grupo, no estás incluido en el grupo de los que son de Cristo. Por eso, si tú oyes que dos personas están hablando y no le vayas a decir, ¿verdad? No, tú eres hijo del diablo. Nada que ver, ¿verdad? No hay contexto, no hay información previa, eso es más un ataque y vas a quedar muy mal. No hagas eso. Por eso dije, la Biblia no nos dice vayan y corrijan al mundo en todas las naciones. No dice eso. Predica el Evangelio. Entonces, cada quien, según la información que tiene, se les dice. Porque a estas personas que yo les he dicho, hasta a veces les he dicho, ustedes son hijos del diablo. Y también la agarran y dice, sí, nosotros somos los demonios y los diablillos y usted hágase para allá. Y empiezan a jugar con esos temas porque ya conocen, ya entienden, pero voluntariamente lo rechazan. Así que qué bueno que está esta pregunta, porque si no, Hernán dijo que iba en el camión y alguien estaba, no, que Dios, no, tú eres hijo del diablo, porque Hernán dijo, no me vayan a hacer eso, ¿verdad? Que vuestra plática, dice la Reina Valera 60, sea amena y de buen gusto, ¿verdad? Con los que no conocen de Dios. Así que sé sabio en cómo eliges las palabras. Escoge el momento según el contexto. Y es todo, ¿verdad? No hay más preguntas. Muy bien. Terminamos entonces con la sección de preguntas. ¿Hay avisos en línea? ¿No? Bien, entonces terminamos la transmisión. Si Dios quiere, la próxima semana avanzamos a la siguiente parte del llamado. Ya no el Pactum Salutis, sino empezar a ver un poco de Historia Salutins, pero desde el ordo, ¿verdad? Enfocado en la persona. No nos vamos a enfocar todavía en lo que Cristo hizo, sino cómo es que eso aplica para mí, empezando con el llamado. Entonces, si Dios quiere, continuamos la próxima semana.